Por favor, me acompañen abriendo su Biblia en el Salmo capítulo 128. Salmo 128, este es el Salmo para hoy. Solo tendremos 2 salmos más, este y dentro de 8 días, y luego iniciaremos la serie sobre Daniel. Entonces estamos terminando esta serie sobre el libro de los Salmos, pensando y sintiendo con Dios, que es como se llama esta serie de los Salmos. Salmo capítulo 128. ¿Ustedes lo tienen? Si usted no tiene una Biblia, le ruego, hay algunas Biblias disponibles, de estas Biblias que hemos dispuesto para ustedes. Si no tiene una, por favor, ahí logro ver algunas de estas Biblias. Y en esta Biblia que hemos dispuesto, el Salmo está en la página 385. El Salmo 128 está en la página 385. Vamos a leer juntos este salmo que ya nuestros chicos de la alabanza lo leyeron y lo cantaron también. Qué bonito. Cántico de los peregrinos, Salmo 128. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos. Que haya paz en Israel. Señor, esta mañana estamos delante de tu palabra y somos tan necesitados de escuchar tu palabra y que ella hable a nuestros corazones, a nuestra realidad. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra hoy es viva y es eficaz. Y esta palabra trae consuelo, trae esperanza, trae ánimo, pero también nos hace pensar en la necesidad de Cristo. También trae arrepentimiento. Oramos, Señor, que al estar frente a tu palabra esta mañana, ella nos hable con tanta claridad y llegue a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias porque eres un Dios poderoso, que no nos deja tal como estamos, sino que quiere todos los días transformarnos y poner la imagen de Cristo en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, he puesto este título a este salmo muy sencillito. El temor a Dios es amor a Dios. Es muy importante recordar el título de las predicaciones. Entonces, por favor, hagan el ejercicio de memorizar. El temor a Dios es amor a Dios. Y en el acercamiento a este salmo, quiero hacerlo con 3 palabritas muy sencillas, también con el propósito de recordar, de ayudarnos a recordar. El temor a Dios es amor a Dios, y vamos a explorar estas 3 palabras: temor, camino y prosperidad. Para que vean que vamos a hablar de prosperidad. Dicen, aquí no se predica la prosperidad. Sí, vamos a hablar de prosperidad. Temor, camino y prosperidad. TCP. ¿Listo? TCP. Temor, camino y prosperidad. Número 1, temor, que está en 2 referencias en este salmo. En el número 1, dichosos los que temen al Señor y los que van por sus caminos. Y el temor está también en el versículo 4 de este salmo, que dice, tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Miren que el temor en la iglesia cristiana, en el ámbito cristiano, ha habido polémica sobre si hay que tenerle temor o miedo a Dios. Temor o miedo es lo que se preguntan algunos, y se arman tremendas discusiones sobre temor y miedo. Dicen, no hay que tenerle miedo a Dios, sino que hay que tenerle temor, porque el temor es más reverente, pero el miedo es terror. Yo lo que encuentro en la Biblia es que
Son como términos intercambiables en la Biblia. Es que a veces se usó temor y a veces se usó miedo, pero que como que van dialogando estos términos. A veces inclusive, además de temor o miedo, es como terror o es como pánico a Dios. Bueno, ¿quiénes de ustedes se vieron la primera película de las Crónicas de Narnia? Del león, la bruja y el ropero. ¿Se acuerdan? Hay una escena en la que los chicos, Lucy y Edmund, están por conocer a Aslan, el gran león. Y están conversando con el señor Castor. Y este es el diálogo. Lucy está a punto de conocer al gran león y Lucy dice, es un hombre. Un hombre, Aslan, respondió el señor Castor. Por supuesto que no. Él es el rey del bosque, el hijo del gran emperador que vive allende los mares. ¿Acaso no sabéis que es el rey de todas las bestias? Aslan es un león, el gran león. Oh, pensé que era un hombre, dijo Susan. ¿Y es peligroso? Me siento un poco nerviosa ante la perspectiva de conocer a un león. Eso tienes que sentir, querida. Y no te equivoques, dijo la señora Castor. Si existe la persona que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen sus rodillas, esa persona es o bien la más valerosa o tal vez la más necia de todas. Temor o miedo, o tal vez terror. Miren que el miedo generalmente produce sensaciones muy negativas, ¿cierto? Por ejemplo, nadie corre hacia aquello que le da miedo. Nadie busca aquello que le da miedo. Usted puede recordar tal vez en su momento de mayor miedo en la vida, de mayor susto. Yo estaba recordando mi momento de mayor susto y de mayor miedo, más o menos en el año 2013, por ahí. Yo iba con mi familia, con mi esposa y mis niñas y una hermana mía y el esposo de ella. Íbamos hacia Río Negro, íbamos por Las Palmas en un carro particular. Estaba lloviendo, el piso estaba muy liso y nosotros subíamos y un carro que venía lo golpearon por detrás y él nos golpeó a nosotros por un lado adelante. Y el carro donde nosotros íbamos rodó unos 20 metros. Y ese ratico, mientras esto estaba pasando, eran momentos de mucho miedo. Porque, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo puede ser uno, cómo puede quedar? Y la familia, y si alguna de las niñas sufre algo grave. ¿Cuántas cosas pueden pasar en un momento de miedo, de terror, de susto? Y seguramente usted tiene momentos o situaciones en las que ha vivido el verdadero miedo, pero no miedo como que, ay, yo le tengo miedo a los ratones o a las cucarachitas. Bueno, hay personas que le tienen verdadero miedo a los insectos, pero algunos dirán que el miedo es un factor protector. Los psicólogos, algunos dirán el miedo, porque imagínense si a uno le da miedo lanzarse de un parapente, siquiera que le da miedo, porque el miedo lo protege, el miedo le ayuda a no arriesgarse, a no lanzarse. Es decir, hay situaciones en las que el miedo es un factor protector. Por ejemplo, a mi esposa le da mucho miedo mirar el abismo desde un edificio alto. Y entonces ella no se hace al borde del edificio. Ella cuando está en una parte alta, ella no se para en el bordecito a mirar para abajo. Porque lo que le da a uno miedo, pues uno simplemente lo rechaza, lo hace lo más lejos posible. Pero este miedo de este salmo, escuchen bien, este miedo es un miedo que nos encamina. ¿Cómo les parece? Un miedo que nos encamina,
un miedo que es como que es atractivo, nos atrae. Uno podría preguntar, este temor a Dios, que es un miedo que nos atrae, ¿usted tiene temor a Dios? No conteste todavía, ahorita más tardecito, cuando desarrollemos más estos puntos. Pero usted puede decir, yo le tengo miedo a Dios. Piense si usted puede identificarse con eso. En el versículo 1, estamos ahí en nuestro Salmo 128. Hay una señal de los que temen. Miren bien, dichosos los que temen al Señor, los que van ¿por dónde? Los que van por sus caminos. Es decir, estas dos cosas van juntas. Temer al Señor e ir por sus caminos. Temer al Señor e ir por sus caminos. Ahora, no me diga que usted teme al Señor, pero no quiere caminar con el Señor. Porque estas dos cosas, el Salmo las pone una de la mano de la otra. Temer al Señor y caminar con el Señor. Como que el temor a Dios es el amor a Dios. El temor a Dios nos lleva a apartarnos del mal. Bueno, y aquí es donde les quiero hablar de este libro. Ustedes sabían que el pastor Diego escribió un libro. Es que él es muy modesto. Y yo voy a aprovechar que él no está para hacerle publicidad a su libro. El pastor Diego escribió un libro, este libro que se llama Refranes que cambian vidas. Y todo el libro es acerca del libro de Proverbios. La teología en Proverbios, los dichos, los refranes, lo que era para la cultura y lo que significan para nosotros. Esos son dichos y refranes, pero inspirados por Dios. Entonces el pastor Diego escribió este libro hace, no sé, 7, 8 años. Hace unos añitos escribió este libro. Y este libro fue muy importante porque ganó un premio latinoamericano de escritores y todo. Entonces, en este libro, el pastor Diego habla acerca del temor de Dios que está expresado en el libro de Proverbios. Especialmente el temor de Dios que está explicado en Proverbios 3, del 5 al 12, que dice, teme al Señor y apártate del mal. ¿De qué se trata el temor a Dios? ¿De qué se trata el temor a Dios? Nosotros hoy, este libro es de Poema, este libro lo sacó Poema y trajimos unos libros para ustedes. Se los queríamos regalar a todos, aprovechando que lo escribió el pastor Diego, pero hay unos costos básicos de producción que hay que cubrir. Entonces entiendo que son a 15,000 pesos este libro. Es la mitad de lo que cuesta en el mercado este libro. Entonces, yo lo he comprado mucho y he regalado a muchos amigos este libro. Es un libro con pasta dura y todo esto. Pero quiero decir varias cosas de lo que el pastor explica en este libro sobre el temor a Dios. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Dios y apártate del mal. Entonces, el temor a Dios implica huir del mal. El temor a Dios implica buscar a Dios con todo el corazón, recordar que Él tiene derecho como creador, juez y dueño de nuestra vida, comprender que Él quiere nuestro bienestar. El temor a Dios es no rebelarme ante su voluntad, y temor a Dios es dejar que Él sea el Señor de todo lo que somos. El Señor es Señor de tu billetera, de tu vida sexual, de tus relaciones familiares. Él es el Señor de los negocios, de esa empresa que tienes. Él es el Señor de tu economía. Él es el Señor de los detalles de tu vida. Él es el Señor. Eso es temor a Dios. El temor a Dios es que nos sometemos ante Él en todas las áreas de nuestra vida. Y si usted quiere ahondar un poco más sobre el temor a Dios, entonces llévese hoy ese librito y profundice esta semana en él.
El camino, la primera palabra, temor. La segunda palabra es camino, camino. Mire que a menudo la vida cristiana se relaciona con un camino. Ya decíamos hace unos días con la historia del peregrino y el libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino. ¿Sabían ustedes que a los primeros cristianos les dijeron los del camino? O ellos se nombraron así, los del camino. Y mire que la imagen es muy bonita. Ellos supieron que su vida era camino. Y también recuerden que Jesús en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hay dos razones, encontré como básicas por las que el Evangelio se relaciona con un camino. Escúchame, el Evangelio tiene que ver y se relaciona, y está la imagen, un camino. Dos razones. La primera es que el Evangelio no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida y un proceso. Es decir, que no es que, yo tuve ese encuentro maravilloso con Cristo y ahí terminó todo. No, ese día empezó todo. Ese día empezamos a caminar, ese día empezamos a vivir, ese día empezamos un proceso en el que cada día vamos pareciéndonos más a Cristo. Santificación progresiva. En el Catecismo de Westminster dice que la santificación es un proceso que dura toda nuestra vida. La pregunta que se hace en el Catecismo de Westminster, ¿cómo te santifica Dios? Y la respuesta para niños es, Dios me santifica por medio de un proceso que dura el resto de mi vida. En el que Dios está cambiando mi corazón y mi vida para hacerme más como Cristo. Y Dios usa todo en este proceso de santificación, porque es un proceso. Dios usa las circunstancias, los defectos, las relaciones, los conflictos. Dios los usa en el proceso de santificarnos. Por eso a veces esas cosas que usted ve tan difíciles en su vida, que usted, si por usted fuera, las eliminaría, las cortaría de raíz en su vida, Dios dice, un momentico, esa relación difícil, esa persona difícil, esa enfermedad tal vez, ese conflicto, Dios lo está usando para santificarte. Dios lo está usando para mostrarte dependencia en Él. Dios lo está usando para que aprendas a confiar en Él. Santificación progresiva, proceso. Por eso el Evangelio es una muy mala noticia para los cazadores de espiritualidad, porque los cazadores de espiritualidad solo quieren lo instantáneo, o mínimo hacen una versión editada del Evangelio que no implica caminar. La segunda razón por la que encuentro que el Evangelio tiene que ver con camino es por esta imagen de los peregrinos. Este salmo es el salmo de los peregrinos, y los salmos del 120 al 134 que iban hacia Jerusalén y que iban cantando estas canciones de ida y de regreso, y que estaban recordando la provisión de Dios, el sustento de Dios, el ánimo de Dios en el caminar. Es un camino porque es para peregrinos. Mire que en este mundo luchamos tanto con las cosas rápidas, inmediatas. En la era de lo instantáneo. ¿No se han dado cuenta cuando esa señal de internet es lenta, que uno se desespera y agarra ese mouse a golpes? Yo ya hice las cuentas y yo hago mi almuerzo en 6 minutos. Después les digo la fórmula a los que necesiten hacer almuerzo rápido. Yo hago mi almuerzo en 6 minutos en el microondas. Y nuestra vida es muy rápido, todo va muy rápido.
Lo que no sirve se desecha. Este camino de los peregrinos, el camino de la vida cristiana como un camino de peregrinos, es un desafío, y es un desafío mayor para los jóvenes que luchan con que todo tiene que ser rápido. Nos casamos mañana y si en 8 días el matrimonio no sirve, nos separamos. ¿Cierto? Lo mismo en una carrera, lo mismo en amistades, en relaciones de noviazgo, en todo. Este evangelio nos llama, nos invita a hacer a un camino a progresar, a permanecer, a estar constantes, a escuchar los procesos. Por eso, como cristianos, nosotros que estamos en el camino, estamos llamados a no amoldarnos al mundo en ese aspecto, a no simplemente decir, este es el mundo que nos tocó y vamos a este mismo ritmo. Por favor, escuchemos este evangelio que nos dice, vive los procesos. No te bajes del bus a la primera dificultad. No busques el divorcio a la primera dificultad en esa relación. Acepta la consejería, acepta estar en grupo pequeño, acepta confesar tus pecados a alguien que ora contigo y creces en el discipulado. No te cases a la loca. Participa en unos procesos prematrimoniales y escucha qué es el matrimonio, a qué te llama el Señor, ¿por qué le dio tanta fuerza al Señor al matrimonio y la Biblia a estas relaciones? Y si arrancas una carrera, termina la carrera. Si arrancas un proyecto, termina el proyecto. Porque esto es un camino, se trata de caminos. Participa, únete a la iglesia y usa los recursos del evangelio para crecer. Asiste, si eres una mujer, a las reuniones de las mujeres, si eres un hombre, a las de hombres, jóvenes, hay reunión de jóvenes, de sordos, hay grupos pequeños, hay discipulados, hay consejerías, y ahora tenemos la EBI. Inscríbete en la EBI y únete a lo que Dios está haciendo en tu vida. Participa en los procesos porque el Señor está transformándonos y está llevándonos en un camino. Tercera palabra. Primera palabra, ¿cuál era? Temor. Segunda palabra, camino. Y la tercera palabra, prosperidad. Aquí sí. Mire que ahí está. ¿Versículo qué? ¿Dónde encontramos la prosperidad? Versículo 2. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. La Reina Valera dice, no tiene la palabra prosperidad, la Reina Valera, sino que dice, te irá bien. Te irá bien. ¿Usted cuál prefiere? ¿Prosperidad o que le vaya bien? Bueno, ahí le podemos escribir a los editores. Miren que aquí es como una alusión a algo que la bendición de Dios y la prosperidad de Dios está dado en cosas tan personales. Mire cómo lo dice de sencillo, lo que comas con tus manos, lo que ganes con tus manos, eso comerás y gozarás de dicha y prosperidad. Mire que la prosperidad aquí es como un progreso en lo personal. Es un progreso en lo personal. Y yo creo que este salmo está escrito así, porque esta prosperidad nos libra de la dañina ambición de tratar de pactar y de buscar bendiciones por montones en lo material. Imagínense la imagen. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. ¿No es de la vida sencilla? ¿No les evoca un jornalero que va y trabaja un día y tuvo su sustento y fue a su casa y se sienta con su familia a disfrutar eso que ganó con sus manos? Esto es una alerta contra una ambición dañina, pero esta provisión también es en lo familiar. Miren el versículo 3. Versículo 3, en el seno de tu hogar tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo.
En el Salmo 27, unos versículos antes, estaba diciendo el salmista que los hijos son como flechas, como saetas, que uno apunta con ellos. Y aquí los hijos son como un vástago. ¿Y qué es un vástago? Es como un retoño. Sale de una planta que tal vez está más viejita, pero es un retoño que sale, ese vástago, y que los hijos son como ese vástago. Y la imagen de esta mujer como una vid llena de uvas, esto es una referencia, una alusión a familia. Familia. Es que en la cultura hebrea la familia fue tan importante como una señal de las bendiciones de Dios. Una familia saludable, una familia sana, unos esposos, una mesa, eso evoca una imagen de la bendición de Dios. Y por eso este salmo nos llama a ver la prosperidad del evangelio en las cosas sencillas y cotidianas. Un sustento diario, una mesa, una esposa, unos hijos, la provisión de Dios, el sustento de Dios. Pero no queda ahí. En la última parte de este salmo hay una alusión a una bendición que es en lo personal y en la familia, pero que también es una bendición para el país. Versículos 5 y 6 que dicen: que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que vivas para ver a los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. La familia piadosa es la base de una prosperidad nacional. Familias que temen al Señor, familias que honran al Señor, familias que temen, que van por su camino y que se gozan en las bendiciones de Dios. Son un aporte para la bendición de una nación, de una cuadra, de un barrio, de una ciudad. Y mis hermanos, esto sí es prosperidad para todos. Bendición en lo personal, en la familia y en la nación. Entonces el temor al Señor se ve reflejado en tu propia vida, en tu familia y allá. Esto es temor al Señor. Ahora, estábamos esta semana con los pastores cuando estudiamos un poquito este salmo pensando, ¿por qué fue escrito este salmo? ¿Para evitar qué? ¿Para buscar qué? ¿Para prevenir acerca de qué? Y más o menos estas son unas conclusiones. Este salmo fue escrito para enfrentar el desánimo de los peregrinos que iban a Jerusalén y de los que somos peregrinos. Porque los peregrinos enfrentarían la presión y la confusión al ver la prosperidad de los impíos. Los peregrinos tenían que sacrificar una semana de su trabajo. Y tal vez otros prosperaban y avanzaban. Y podría venir algún desánimo. Los peregrinos podrían enfrentar el temor o el riesgo de perder la dicha y resignarse y no caminar hacia el progreso. Decir, aquí estamos bien. Aquí estamos felices, aquí estamos cómodos. Miren que cada 8 días vamos a la iglesia. Y como es de bueno en ese culto. Y este salmo está escrito para alertarnos de esos riesgos, de resignarnos, de no caminar, de no vivir el proceso, de conformarnos ahí. Tal vez necesitamos ver las cosas sencillas y las bendiciones de Dios. Y que esas cosas sencillas son la providencia divina para nosotros. La importancia de ver los procesos y la espera paciente de la bendición. Voy a hacer unas conclusiones con la pregunta, ahora sí, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Crees que tienes el temor de Dios? ¿Podrías identificarte con alguien que tiene el temor a Dios? Miren que uno trata como de disfrazar el temor y decir, no, a mí no me da miedo. ¿Sí o no? Cuando alguien le dice, ¿usted le da miedo a tal cosa? Uno dice, no.
No, a mí no me da miedo. Este temor a Dios no se puede disfrazar. ¿Tienes o no este temor a Dios? Mire el miedo que sintió Isaías, ustedes lo pueden leer en su casa, que se describe en Isaías 6, que dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije: ay de mí que estoy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un mundo que tiene labios impuros, han visto mis ojos al Señor. El temor de Dios revela la maldad y la necesidad que hay en nuestro corazón. Mire cómo lo dice en Eclesiastés: teme a Dios y guarda sus mandamientos, y esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Mis amigos, si su respuesta ante el temor de Dios es: yo no siento que tenga el temor a Dios, yo creo que yo no tengo el temor a Dios, pues ven y pide temor, pide miedo a Dios, pide temor a Dios, porque cuando le temes a Dios ya no le temes a nada más. Pero cuando no le tememos a Dios, podríamos estar llenos de miedos, llenos de miedos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nosotros necesitamos más temor a Dios. Yo creo que nuestra definición de evangelio generalmente incluye cosas sin las cuales podemos vivir. Entonces decimos: ah, sí, el muchacho es muy buena gente, es muy querido, es muy amable, solo que no es cristiano. Entonces nuestra definición de evangelio es que el evangelio es una cosita que le sumamos a la vida. Es decir, que las personas pueden vivir con evangelio o sin evangelio. Eso es lo que nosotros pensamos. Que las personas pueden vivir sin Cristo o sin Cristo, solo que con Cristo y con evangelio son un poquito mejores y es más chévere la vida. No es eso el evangelio, que estamos muertos. Que sin Cristo y sin el temor a Dios estamos muertos y que estamos llamados a reconocer ese miedo delante de Dios y a venir a refugiarnos en Él mismo. Porque nuestro problema, mis amigos y mis hermanos, es nada más y nada menos que con la ira de un Dios santo. Y nuestro pecado, y con nuestro pecado estamos ante la ira de un Dios santo. Si nuestra respuesta ante el miedo a Dios es que no está, no aparece, mis hermanos, arrepentidos vengamos delante de Él para pedir: danos este miedo, este temor delante de ti, que nos permita reconocer nuestra fragilidad, nuestra necesidad, la gravedad del pecado, y tenemos que venir delante de Dios honesta y abiertamente, sin minimizar la gravedad de nuestro pecado, sin compararnos con los que están peor que nosotros. Ah, yo soy malo, pero no como aquella señora, esa sí es mala. No, es la gravedad de nuestro propio pecado. Mira tu corazón y ve la gravedad de tu pecado y ven delante de Dios, porque estamos ante su santidad. Porque como dijo Spurgeon, hasta que el pecado no sepa amargo, el evangelio no te será dulce. Que primero tenemos que reconocer la gravedad para que luego el evangelio venga. Este temor nos encamina. Isaías 8:13, léanlo en su casa, dice: a Él sea vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. Lean también en el Salmo 112 sobre el temor, la bendición del temor al Señor. Y termino con esto: ¿cómo se cambia el miedo en algo positivo? ¿Cómo se convierte el miedo nuestro, cómo se pasa a algo positivo? Nosotros no pertenecíamos a esta historia y fuimos cambiados en nuestro destino. Estábamos muertos y vino un carbón encendido como en Isaías. Y la cruz, mis hermanos, es el lugar donde el miedo legítimo a Dios se cambia por temor a Dios. Es decir, Dios mismo resuelve el miedo
a Él. No hay otro lugar donde encuentres seguridad ante el miedo ante Dios. Él mismo es el lugar seguro y Él mismo es el refugio. Yo creo que usted y yo debemos pedir más miedo. Orar por miedo, ¿cómo les parece eso? Señor, dame más miedo, dame más temor de ti, y que este temor me ayude a huir del mal, a confiar en ti, a entregarte toda mi vida, a rendirme delante de ti, y que haya una conciencia de la necesidad de Cristo y humillación. Ir a Cristo todos los días.